Nadie entraba en esa capilla desde hacía 3 años, y sin embargo, esa mañana de Pascua había una vela encendida. Edmundo de Zuloaga, duque de Zuloaga, tenía 37 años y acababa de llegar a Toledo después de 4 días en Madrid resolviendo asuntos que no le importaban demasiado, como todos los asuntos desde que Esther murió. Era la mañana del domingo de Resurrección de 1892, cuando cruzó el umbral de su palacio. Dejó el sombrero en manos de don Aurelio sin mirarlo, y tomó el camino de siempre hacia su estudio. Todo estaba como siempre, todo exactamente como él lo había dejado. Pero lo que le esperaba al final de ese pasillo, no lo había dejado él. Fue entonces cuando vio la puerta. La puerta de la capilla, esa puerta que tenía polvo en las bisagras, porque él había decidido que así fuera, que nadie la tocara, que el silencio adentro permaneciera exactamente como lo había dejado el día que enterró a su esposa, estaba entornada, y por la rendija se filtraba una línea de luz. No llamó a don Aurelio. Su mano empujó la puerta despacio, y lo que encontró adentro no tenía ninguna explicación. Había una mujer arrodillada frente al altar, con los ojos cerrados, con una vela encendida entre las manos, en el único lugar de ese palacio donde Edmundo había decidido que nunca más habría luz. Edmundo no dijo nada durante varios segundos. La observó. Trató de entender qué estaba viendo. Una mujer joven, 25, 26 años, calculó, con un vestido oscuro de viaje, el cabello recogido con sencillez, las manos firmes alrededor de la vela. No había en su postura nada de quien sabe que está haciendo algo prohibido. Había, al contrario, la calma específica de quien cree que está exactamente donde debe estar. Eso fue lo que más lo inquietó. ¿Quién le dio permiso para entrar aquí? La joven abrió los ojos despacio, sin sobresaltarse, como si hubiera esperado la pregunta, o como si las preguntas de ese tipo ya no tuvieran el poder de asustarla. Se puso de pie con calma y lo miró de frente. Nadie, respondió. La puerta no tenía llave, y no parecía arrepentida. Tiene polvo en las bisagras porque nadie la abre. Lo sé, me costó empujarla. Edmundo avanzó 2 pasos. Ella no retrocedió ni uno. Lo miró con ojos oscuros que no eran desafío. Eran algo más difícil de manejar. Eran calma. La calma de alguien que no necesita su aprobación para saber que está en el lugar correcto. «Apague eso», dijo él, mirando la vela. Ella bajó la vista hacia la llama un momento. Luego volvió a mirarlo. «Es Pascua, Excelencia». Una pausa breve. «¿De verdad quiere que la apague?» Edmundo no respondió. Ese silencio que debería haber sido una orden y no lo fue el principio de todo. Don Aurelio le explicó mientras le servía el café que no había querido antes. La joven había llegado 2 días atrás, mientras el duque estaba en Madrid. Traía una carta, no tenía familia en Toledo, no tenía a dónde ir. Había pedido hablar con el duque y, ante la imposibilidad, había esperado con una paciencia que don Aurelio, 52 años al servicio de los Zuloaga, no impresionable por naturaleza, describió como inhabitual. «¿Qué clase de carta?», preguntó Edmundo. «Del padre de su excelencia, señor duque». Edmundo dejó la taza sobre el escritorio. El padre de Edmundo llevaba 14 años muerto, y aún así, la carta estaba allí. La carta estaba sobre el escritorio, con el sello de los Zuloaga en cera roja, intacto. La letra del sobre era inconfundible, esa cursiva firme que el duque padre trazaba como si cada letra tuviera que durar siglos. Un notario de Cuenca la había guardado con instrucciones precisas: entregarla solo si alguien de la familia Albornoz se presentaba en el palacio en situación de necesidad. Edmundo la leyó una vez. La leyó 2 veces. La tercera vez se detuvo en el párrafo central y no continuó. Patricio Albornoz me salvó la vida en el invierno de 1874. No de una enfermedad ni de un accidente. De algo peor,
que no es necesario nombrar aquí. Nunca aceptó nada a cambio. Solo me pidió que recordara, si algún descendiente suyo llega a esta casa en necesidad, quiero que sea recibido como lo que es, una deuda de honor de esta familia, no de caridad, de honor. Tú sabes la diferencia, Edmundo. Sí la sabía. Fue también don Aurelio quien, con la misma voz neutra de siempre, le explicó el resto mientras Edmundo releía la carta. Esther había sido la mujer que organizaba cada detalle de la Semana Santa en ese palacio. Los cirios, las flores, la pequeña procesión del Jueves Santo por los pasillos. Una mujer profundamente religiosa que creía de verdad en lo que rezaba. Había salido sola en carruaje a buscar a Edmundo a la estación, porque él se había retrasado en Madrid y ella no había querido seguir esperando. No llegó. Y Edmundo, que llegó después, siempre después, había cerrado la capilla al día siguiente del entierro. Había mandado parar los relojes de la casa a las 3:15. Había cancelado la Pascua, el Jueves Santo, los cirios, el azahar, todo lo que había sido de ella, no solo de dolor, también de esa amargura silenciosa de quien ve que la persona más devota que conoció murió joven y sin razón aparente, mientras el mundo seguía girando como si nada, y nadie se había atrevido a contradecirlo. Hasta esa mañana. Mandó llamar a la joven. Entró sin prisa, con las manos quietas y esa misma calma que lo había desconcertado en la capilla. Se llamaba Valentina Albornoz. Hija de don Patricio Albornoz, médico de Cuenca, muerto el año anterior después de una larga enfermedad, sin hermanos, sin madre desde la infancia. Había estado prometida en matrimonio durante 3 años a un hombre que había deshecho el compromiso sin explicación pública 6 meses atrás, dejándola sin nombre limpio, sin protección y sin casa, porque la de su padre había tenido que venderse para cubrir las deudas del final de su vida. Edmundo la escuchó sin interrumpirla. Cuando ella terminó, hubo un silencio. ¿Sabe usted lo que dice la carta?, preguntó él. No la he leído, Excelencia. Era el deseo de mi padre que llegara cerrada. ¿Y usted respetó ese deseo? Se lo prometí. Edmundo la miró. 26 años. Ojos oscuros y tranquilos, de alguien que ha perdido mucho y ha decidido en algún momento que nadie presenció no dejar que eso la doble. Hay una posición disponible en esta casa, dijo al fin. El anterior encargado de la correspondencia y los registros fue relevado hace 2 semanas. El puesto requiere orden, discreción y educación suficiente para manejar documentos. Hizo una pausa. ¿Tiene usted esas condiciones? Sí, Excelencia. Bien, se puso de pie, señal de que la conversación había terminado. Don Aurelio le mostrará sus obligaciones. Tiene alojamiento en el ala este y un salario que don Aurelio le comunicará. Se dirigió hacia la puerta y se detuvo sin volverse. Una sola condición. Dígame. La capilla permanece cerrada. Lo que hizo esta mañana no vuelve a ocurrir. Valentina no respondió de inmediato. Entendido, Excelencia, dijo al fin, y en su voz no había sumisión. Había algo más parecido a la paciencia de quien sabe que algunas puertas no se abren de golpe. El palacio de los Zuloaga era hermoso y estaba medio muerto. Valentina lo fue entendiendo en los primeros días, mientras don Aurelio le explicaba los registros con esa precisión seca de quien lleva años haciendo las cosas de cierta manera y no ve razón para cambiarlas. Los techos eran altos, las molduras finas. Los suelos de piedra tenían el brillo opaco de quien los friega sin que nadie los pise de verdad. Los jarrones estaban vacíos. Las ventanas del ala este llevaban tanto tiempo con los postigos entornados que la madera había empezado a combarse hacia adentro. Y los relojes. Valentina contó 6 en los pasillos principales, todos distintos, todos parados a la misma hora, las 3:15. No preguntó, pero esa noche, cuando don Aurelio se retiró
y ella se quedó sola en la habitación que le habían asignado, amplia, fría, con una ventana que daba al jardín trasero. Se acercó a mirar hacia afuera. El jardín había sido hermoso, se notaba en los huesos de su estructura, el camino de piedra bien trazado, la fuente de mármol al centro, los arriates que alguien había diseñado con gusto y tiempo. Pero llevaba años sin manos que lo cuidaran. Los rosales crecían a su voluntad, altos y sin podar, y al fondo, apenas visible entre las ramas, la pequeña capilla de piedra con la puerta cerrada. Valentina la miró un momento. Luego se sentó en el borde de la cama y pensó en su padre, en cómo él le había dicho semanas antes de morir que había escrito una carta, que había una deuda, que ella no estaría sola. No estarás sola, Valentina. Hay un hombre que me debe algo que no tiene precio, y los hombres de verdad no olvidan ese tipo de deudas. Miró los registros que don Aurelio le había dejado sobre la mesa. Los abrió, pasó la primera página y frunció el ceño. No dijo nada. Era su primer día, pero algo en los números no cuadraba. Y Valentina Albornoz, hija de un médico que le había enseñado que la precisión salva vidas, sabía reconocer cuando algo no cuadraba. Cerró el registro. Lo abrió de nuevo desde el principio. Afuera, en algún lugar del palacio, un reloj que no estaba parado marcó las 11 de la noche con una voz de bronce tranquila y solitaria. Valentina siguió leyendo. Los primeros meses pasaron con la lentitud particular de las cosas que cambian sin que nadie lo declare. Edmundo y Valentina se evitaban con la eficiencia silenciosa de dos personas que comparten un espacio sin haber acordado compartir nada más. Él desayunaba temprano en su estudio con la puerta cerrada. Ella desayunaba después en el comedor pequeño, con la ventana entreabierta. Los registros que ella completaba aparecían cada tarde sobre el escritorio de él, ordenados con una precisión que don Aurelio comentó una sola vez, en voz baja, con la expresión de quien no quiere hacer demasiado ruido alrededor de algo bueno. Edmundo no comentó nada, pero los leyó, todos. Algo en el orden de ella, en la manera en que cada documento encontraba su lugar sin esfuerzo aparente, hacía que por primera vez en 3 años los asuntos del palacio no le pesaran como una carga adicional, sino como algo que simplemente existía y funcionaba. No lo dijo, pero tampoco lo ignoró. Sin darse cuenta, la casa empezaba a cambiar. Fue en mayo cuando Valentina plantó la primera flor. Era un rosal pequeño, un esqueje que había conseguido de la cocinera, doña Hortensia, que tenía un jardín en su casa del pueblo y una generosidad natural hacia las personas que le preguntaban las cosas con genuino interés. Valentina lo plantó en el rincón más olvidado del jardín trasero, junto al muro norte, donde la tierra era buena, pero llevaba años sin que nadie se ocupara de ella. No pidió permiso, no anunció nada. Simplemente apareció una mañana con las manos llenas de tierra y una expresión de concentración tranquila. Y cuando don Aurelio le preguntó qué estaba haciendo, ella respondió que estaba ocupando el tiempo libre que le sobraba antes de que empezaran sus obligaciones del día. Don Aurelio lo mencionó a Edmundo esa tarde, con la neutralidad cuidadosa de quien informa sin opinar. Edmundo no dijo nada, y no mandó arrancar el rosal. En junio plantó otro, esta vez junto a la fuente de mármol sin agua, donde el camino de piedra hacía una curva. En julio, sin que nadie se lo pidiera, limpió los arriates del lado este y plantó lavanda, esa lavanda de Toledo que en agosto llena el aire de un olor que no pide permiso para entrar por las ventanas. El palacio empezó a oler diferente. Edmundo lo notó un martes por la mañana, bajando las escaleras, antes de saber qué era. Se detuvo en el último escalón, aspiró, y por un segundo, solo un segundo, algo en ese olor le recordó cómo olía la casa cuando Esther vivía. Subió de nuevo, cerró la puerta de su estudio. No salió hasta la tarde, y él empezó a notarlo, aunque no quería. Fue en agosto cuando Valentina abrió las ventanas del ala este.
No todas, solo las 3 del corredor largo que daban al jardín trasero y que llevaban tanto tiempo cerradas que la madera había empezado a combarse. Las abrió una mañana mientras hacía su recorrido de trabajo, con la misma naturalidad con que abría los registros o afilaba las plumas de escribir. Edmundo pasó por ese corredor al mediodía y se detuvo. La luz entraba distinta. El aire olía a lavanda y a piedra caliente de agosto. Al fondo del corredor, por la ventana del extremo, se veía el jardín, los rosales que Valentina había plantado, ya con altura suficiente para doblar levemente con el peso de los capullos, y más allá la fuente y la capilla cerrada. Se quedó mirando durante un momento más de lo necesario. Luego siguió caminando. Esa noche, don Aurelio encontró una nota breve sobre su escritorio con la letra del duque. Que revisen el estado de todas las ventanas del ala oeste. Si la madera está en condiciones, abrirlas. Don Aurelio leyó la nota 2 veces, luego la dobló con cuidado y la guardó en el bolsillo superior de su chaqueta, ese bolsillo donde guardaba las cosas que valían la pena recordar. Septiembre trajo las primeras noches frías y con ellas, sin que nadie lo hubiera planeado, la biblioteca. Valentina había descubierto que la biblioteca del palacio era el lugar más cálido de la planta baja, cuando el sol de la tarde le daba de lado, y que don Aurelio, en su primera semana, le había dicho que podía usarla cuando quisiera. Lo había tomado en serio desde el principio, pero con discreción, eligiendo horas en que el duque no solía bajar. Una noche de septiembre calculó mal. Entró, encendió 2 lámparas de aceite, eligió un volumen del estante más cercano, una historia de las regiones del sur de España, con grabados detallados de ciudades y ríos, y se instaló en el sillón junto a la ventana, donde el cristal guardaba todavía algo del calor del día. 20 minutos después, la puerta se abrió. Edmundo se detuvo en el umbral. No esperaba encontrarla allí. Los dos se miraron. En la sala no había más luz que las 2 lámparas y el azul oscuro de la ventana de septiembre. Las sombras eran largas sobre los lomos de los libros. «No sabía que estaba aquí», dijo él. «¿Puedo irme?», respondió ella, y empezó a cerrar el libro. Una pausa, el sonido lejano de uno de los relojes del pasillo, uno de los pocos que seguían funcionando, marcando la media hora. «No es necesario», dijo Edmundo, y entró, y aún así no quiso que se fuera. Se sentó al escritorio del otro lado de la sala, abrió una carpeta de documentos y empezó a trabajar. Valentina volvió a su libro. El silencio entre los dos era denso pero no incómodo. Era el silencio de 2 personas que han aceptado, sin decirlo, que por esta noche compartir el mismo aire es suficiente. Edmundo no avanzó gran cosa con sus documentos. Lo sabía. Seguía las líneas con la vista, pero los párrafos no le decían nada, porque una parte de su atención, una parte que le molestaba no poder controlar, estaba ocupada en otra cosa. En el sonido de las páginas cuando ella las pasaba, en la forma en que de vez en cuando levantaba la vista hacia la ventana un segundo antes de volver al libro, en el hecho, pequeño e irritante, de que la presencia de ella en esa sala hacía que el silencio se sintiera diferente, menos pesado, menos definitivo. Pasó media hora, fue ella quien habló primero, sin levantar la vista del libro. «¿Puedo preguntarle algo, Excelencia?» «Puede intentarlo», dijo él. «Los relojes de esta casa, todos están parados a las 3:15. Silencio. «Es una observación», dijo Edmundo, «no una pregunta. La pregunta es», dijo ella, cerrando el libro despacio, «si los paró usted o se pararon solos». Edmundo dejó la pluma sobre el escritorio. Miró hacia la ventana donde el cristal negro de septiembre devolvía apenas el reflejo de las lámparas. «Los paré yo. Para recordar», dijo Valentina, «o para castigarse». La pregunta cayó en la sala como una piedra en agua quieta. Edmundo se volvió hacia ella.
Su expresión no era de ira, era de algo más difícil de nombrar, el gesto involuntario de quien recibe algo que no esperaba y no sabe todavía si duele o si simplemente es la verdad dicha en voz alta por primera vez en 3 años. Nadie le había hecho esa pregunta en 3 años. Nadie en ese palacio, nadie en Toledo. Los que lo conocían tenían demasiado respeto o demasiado miedo. Los que no lo conocían no tenían suficiente confianza. Y esta mujer, que llevaba 4 meses en su casa sin pedirle nada, sin empujarlo, sin hacer otra cosa que plantar rosales y abrir ventanas y ordenar los registros con una precisión que él no había pedido, se lo preguntaba con la misma calma con que preguntaría la hora. Para castigarme, dijo, 3 palabras, sin adorno, sin disculpa. El primer pedazo de verdad que Edmundo de Zuloaga pronunciaba en voz alta desde hacía 3 años. Valentina no respondió de inmediato. Lo miró un momento. Ese momento en que no se mide lo que se dice sino el peso de lo que costó decirlo. Ya lo suponía, dijo al fin, en voz baja, y recogió el libro y salió. Edmundo se quedó mirando la puerta cerrada, luego la ventana. Luego la llama de una de las lámparas, que temblaba levemente aunque no hubiera corriente de aire. Pensó en Esther, en cómo ella también decía las cosas sin adorno, pero con una ternura que las hacía distintas al golpe. Pensó en que hacía 3 años que nadie en esa casa le decía nada que valiera la pena escuchar. Luego recogió la pluma, la posó sobre el papel, y no escribió nada. Octubre llegó con viento del norte, y con él, sin anuncio previo, un incidente pequeño que Edmundo no olvidaría. Valentina estaba en el despacho de registros, una sala pequeña junto a la biblioteca donde había organizado los documentos de los últimos 5 años en un orden que por primera vez permitía encontrar cualquier cosa en menos de 2 minutos, cuando el administrador de las tierras del sur, don Fulgencio, entró sin llamar. Don Fulgencio llevaba 12 años gestionando los arrendamientos de las fincas del lado del río. Era un hombre de 50 años, corpulento, con la seguridad de quien lleva tiempo creyendo que su posición es inamovible. Miró los registros sobre la mesa de Valentina. Luego la miró a ella. «Necesito los contratos de arrendamiento del año pasado», dijo, sin saludar. «Los que tenía don Evaristo». «Buenos días», respondió Valentina, con calma. «Los contratos de arrendamiento están en la sección 4, ordenados por fecha. Puedo buscarlos ahora, si me indica cuáles necesita específicamente». Don Fulgencio la miró con la expresión de quien no esperaba que le respondieran. «No le estoy pidiendo que los busque», dijo. «Le estoy diciendo que me los dé». Don Evaristo me los entregaba directamente sin hacer preguntas. «Don Evaristo ya no está en este puesto», respondió Valentina, con el mismo tono tranquilo. «Los documentos originales no salen de esta sala sin autorización del señor duque. Si necesita revisarlos, puede hacerlo aquí ahora mismo o puede solicitárselo a su excelencia». Don Fulgencio dio un paso hacia la mesa. «Escúcheme bien, señorita. Usted lleva aquí 4 meses. Yo llevo 12 años. No voy a recibir instrucciones de...» Don Fulgencio, la voz de Edmundo, desde el umbral de la puerta, cortó la sala como un cuchillo frío. Nadie lo había oído llegar. Estaba de pie en el marco de la puerta con la expresión de quien lleva el tiempo suficiente escuchando como para no necesitar que le expliquen nada. «Los documentos originales no salen de esa sala», dijo, con una calma que era más peligrosa que el enojo habría sido. «Eso no es una instrucción de la señorita Albornoz, es una instrucción mía. ¿Hay algo más que necesite aclarar?» Don Fulgencio abrió la boca. La cerró. «No, señor duque», dijo al fin. «Bien». Edmundo se hizo a un lado para dejarlo salir. «Buenos días». Cuando don Fulgencio desapareció por el pasillo, Edmundo se quedó un momento en el umbral sin entrar. Miró a Valentina.
que había permanecido de pie junto a la mesa con las manos quietas, sin el gesto de quien necesita que la rescaten, pero tampoco sin el de quien pretende que no pasó nada. Sus miradas se cruzaron durante un segundo. Edmundo no dijo nada. Se fue. Esa noche Valentina dejó sobre el escritorio de él los contratos de arrendamiento del año anterior, marcados con pequeñas anotaciones al margen. Discrepancias entre lo acordado y lo recibido, fechas que no coincidían, cifras que no cuadraban con los registros anteriores. Sin comentario, solo el trabajo. Edmundo los leyó esa noche hasta las 2 de la madrugada. Noviembre entró en Toledo con niebla baja sobre el río, y con ella, sin que nadie lo hubiera invitado, el recuerdo de Esther. No era la primera vez que el recuerdo llegaba. Llegaba siempre, con la misma puntualidad cruel de las cosas que uno no ha terminado de resolver. Pero ese noviembre fue distinto. Ese noviembre, por primera vez en 3 años, Edmundo no estaba completamente solo cuando llegó. Fue una tarde sin incidente aparente. Edmundo bajó al jardín con la intención de revisar unos planos que el arquitecto había dejado sobre la mesa de piedra junto a la fuente. Valentina estaba allí, sentada en el banco de piedra, con una correspondencia sobre las rodillas, aprovechando la última luz de la tarde antes de que la niebla lo cubriera todo. No lo oyó llegar. Edmundo se detuvo a unos pasos. Miró el jardín, los rosales que ella había plantado en mayo, ya con altura real, con ramas que se cruzaban y flores tardías que se negaban a rendirse al frío. La fuente que seguía sin agua, pero tenía ahora algo de vida alrededor. Los arriates de lavanda que en agosto habían olido a todo lo que él había intentado no recordar. Esther los habría querido, dijo, sin haber planeado decirlo. Valentina levantó la vista despacio. ¿Los rosales?, preguntó ella, en voz baja. El jardín. Una pausa. Ella decía que un jardín muerto es una casa que ha dejado de creer en el futuro. Valentina no respondió de inmediato. No puso cara de condolencia. No bajó los ojos con ese respeto fingido que la gente adoptaba cuando se mencionaba a la duquesa muerta. Solo escuchó, con esa atención suya que era como una mano abierta. No tomaba, no empujaba, pero estaba allí. Era religiosa, continuó Edmundo, casi para sí mismo. La Pascua era su semana. Toda la semana, desde el domingo de Ramos hasta el de Resurrección. Mandaba limpiar la capilla, ponía flores cada mañana, organizaba una pequeña procesión con las criadas el Jueves Santo. Hizo una pausa larga. Cuando murió, cerré todo. La capilla, el jardín, las celebraciones. Otra pausa. Me pareció justo. ¿Justo para quién?, preguntó Valentina. La pregunta era directa, demasiado directa, quizás. Pero de ella no sonaba a impertinencia. Sonaba a la única pregunta que valía la pena hacer. Edmundo se volvió hacia ella por primera vez desde que había empezado a hablar. La miró durante un segundo. Ese segundo en que se mide no lo que se dice, sino lo que hay detrás. «Para nadie», dijo al fin. «Supongo que para nadie». El silencio que siguió tenía peso y textura, de los que no se llenan con palabras porque las palabras los estropearían. Valentina volvió a su correspondencia. Edmundo recogió los planos del arquitecto. Ninguno de los dos mencionó lo que había pasado. Pero esa noche, por primera vez desde hacía 3 años, Edmundo no cenó solo por elección. Se sentó a la mesa grande del comedor, esa mesa que llevaba años con un solo cubierto puesto en el extremo, y mandó a don Aurelio a preguntar si la señorita Albornoz gustaba de acompañarle. Don Aurelio tardó un momento más de lo necesario en responder. «Sí, señor duque», dijo al fin, con una neutralidad tan cuidadosa que era en sí misma una forma de alegría contenida. Valentina llegó sin hacer comentarios sobre la novedad. Se sentó, desplegó la servilleta y habló de los planos del muro sur con la misma naturalidad con que habría hablado del tiempo,
como si cenar juntos fuera algo que llevaban haciendo desde siempre. Edmundo respondió, y sin que ninguno de los dos lo declarara, la mesa grande del comedor dejó de tener un solo cubierto. Diciembre trajo el frío de verdad y con él, sin anuncio previo, a don Gonzalo de Miraflores. Llegó una mañana de martes con el pretexto de revisar unos contratos de arrendamiento que decían necesitar con urgencia. Y esta vez no venía solo a visitar. Don Gonzalo tenía 58 años, cabello blanco peinado con rigor militar y una sonrisa permanente que no llegaba a los ojos. Era primo segundo del duque padre, lo suficientemente cercano para tener acceso, lo suficientemente lejano para no tener obligaciones reales. Durante los 3 años de luto de Edmundo, había administrado parte del patrimonio ducal con una eficiencia que nunca había sido completamente desinteresada, y había encontrado en el silencio y el aislamiento del duque un clima ideal para cierto tipo de prosperidad discreta. La llegada de Valentina había alterado ese clima. La conversación con Edmundo en el salón fue breve en palabras y larga en veneno. Don Gonzalo no acusó, no amenazó. Habló con la crueldad educada de quien sabe que el daño más duradero se hace en copa de cristal, con voz amable y gesto de genuina preocupación. «Me alegra verte bien, Edmundo». Se acomodó en el sillón con la familiaridad de quien lleva años haciéndolo. «Toledo habla bien del palacio últimamente. Dicen que has salido de ese encierro que tanto nos preocupaba». Una pausa calculada. Aunque también circulan otras conversaciones, menos amables. «¿Qué clase de conversaciones?», dijo Edmundo. «Ya sabes cómo es Toledo». Don Gonzalo bajó levemente la voz. «Una joven sola, sin familia conocida, viviendo en casa de un caballero viudo. La gente habla, y cuando se enteran de que esa misma joven fue devuelta por su prometido sin explicación pública». Extendió las manos en un gesto de impotencia elegante. «Ya sabes cómo son estas cosas. Una vez que el nombre de una mujer queda en entredicho, no hay posición en una casa noble que lo limpie. Al contrario, mancharía la casa también». Edmundo no respondió. Don Gonzalo aprovechó ese silencio con la velocidad de quien lleva décadas esperando exactamente esa grieta. «Lo más sensato», continuó, con el tono de quien propone lo razonable, lo caritativo incluso, «sería que ella se marchara antes de que el asunto creciera, discreta, sin escándalo. Yo mismo podría gestionar los fondos para facilitar su traslado a otra ciudad». Sonrió apenas. «Eso es lo que haría un hombre que de verdad cuida de su reputación, y de la de ella». Edmundo lo miró durante un momento largo. «Gracias por venir, Gonzalo», dijo al fin, con una voz completamente plana. «Don Aurelio te acompañará a la salida». Don Gonzalo parpadeó. No era la respuesta que esperaba. «Edmundo, solo te estoy». «Don Aurelio», repitió Edmundo, sin levantar la voz. Don Gonzalo recogió su copa. Se puso de pie con la dignidad fría de quien archiva una derrota para usarla después. Inclinó la cabeza levemente y salió. Pero antes de llegar al palacio esa mañana, don Gonzalo había cruzado el jardín. Valentina estaba junto a los rosales, revisando una correspondencia cuando lo oyó acercarse. Se puso de pie, lo miró sin retroceder. Don Gonzalo la observó un momento con esa sonrisa que no llegaba a los ojos. «Señorita Albornoz». Su voz era casi paternal. «Es usted una joven inteligente. Seguramente entiende que el señor duque es un hombre de nombre y de honor que no merece cargar con las consecuencias de una generosidad mal interpretada». Se detuvo el tiempo exacto para que las palabras aterrizaran. Un compromiso roto deja preguntas que la gente no olvida fácilmente. Usted puede evitarle ese peso al duque si decide ser tan sensata como parece. Valentina lo miró con esos ojos oscuros y tranquilos. Cuando habló, lo hizo sin levantar la voz. «Gracias por su preocupación, señor. Eso fue todo». Don Gonzalo esperó algo más.
No llegó. Inclinó la cabeza y se fue. Valentina se quedó de pie entre los rosales hasta que el sonido de sus pasos desapareció por el corredor. Solo entonces sintió que le temblaban levemente las manos. No de miedo, de algo más difícil de nombrar. La emoción fría de quien acaba de ser amenazada con educación y ha respondido con dignidad, sabiendo que eso tiene un costo que todavía no conoce del todo. Fue 3 días después cuando Edmundo la llamó a su estudio. Valentina entró con los registros del mes bajo el brazo, como siempre. Edmundo estaba de pie junto a la ventana, no sentado detrás del escritorio como era su costumbre. Esa diferencia de postura, pequeña, casi imperceptible, era la única señal de que algo en esa conversación no iba a ser rutinario. «Siéntese», dijo. Ella se sentó. Edmundo no se movió de la ventana. Miró el jardín un momento antes de hablar. «Me dijeron que su compromiso fue roto sin explicación pública», dijo, con la voz de quien ha estado pensando cómo decir algo durante días y ha decidido decirlo directamente. «¿Es cierto?» Valentina no respondió de inmediato. «Es cierto», dijo al fin. «¿Por qué?» El silencio que siguió fue de los que tienen temperatura. Valentina lo miró. Buscó en su cara la acusación, la sospecha, el gesto de quien ya ha decidido y solo busca confirmación. No encontró eso exactamente. Encontró algo más parecido a la duda genuina de un hombre que no sabe qué creer y lo reconoce. Pero también encontró que le estaba preguntando después de haber escuchado a don Gonzalo, después de días de silencio, sin haberle dado la oportunidad de hablar primero. Algo en ella, ese orgullo que era virtud en exceso, esa negativa profunda a justificarse ante quien no había confiado en lo que había visto con sus propios ojos durante meses, se cerró. «Si eso es lo que cree de mí, Excelencia», dijo con voz tranquila, «puedo hacer el traspaso de los registros esta semana y marcharme el viernes». Edmundo se volvió hacia ella. «No le he pedido que se vaya». «No me lo ha pedido», respondió ella, «pero me está preguntando si soy la persona que don Gonzalo describió, y esa pregunta ya es una respuesta». El silencio que siguió fue el más pesado de toda la historia. Edmundo la miró. Ella le sostuvo la mirada sin esfuerzo aparente, sin provocación, con esa calma suya que no era indiferencia, sino la forma más honesta que tenía de decir que había una línea y que él acababa de cruzarla. «Valentina», dijo él, «su nombre, solo su nombre, sin señorita, sin el tono de empleador, con algo distinto debajo que ninguno de los dos estaba preparado para nombrar todavía». Ella se puso de pie. Dejó los registros sobre el escritorio con cuidado, con todo el cuidado de quien no quiere que un gesto de dolor parezca un gesto de rabia. «Buenos días, Excelencia», y salió. Esa noche Valentina no durmió. No porque llorara, no lloró, sino porque pensó con la claridad fría de quien ha llegado al límite de algo y necesita decidir qué hacer al otro lado. Podía irse el viernes. Tenía razón para irse. Él había dudado de ella sin preguntarle primero, sin darle el beneficio de lo que habían construido juntos en esos meses, las cenas, la biblioteca, el jardín, el noviembre en que él habló de Esther sin que nadie se lo pidiera. Pero también pensó en algo más práctico y más difícil de ignorar. Si se iba ahora, sin explicación, parecería confirmación de la sospecha. Don Gonzalo ganaría. Y los registros, esas discrepancias que ella había marcado con cuidado durante meses, ese trabajo que todavía no había terminado de revelar lo que necesitaba revelar, quedarían incompletos, en manos de quien los volvería a hacer opacos antes de que Edmundo terminara de entender lo que significaban. No se iría corriendo como si hubiera hecho algo malo, no lo había hecho. Pero irse no sería tan simple. Se iría cuando ella decidiera, con el trabajo terminado, con la cabeza erguida. Y si para entonces él todavía no había encontrado la manera de pedirle perdón, se iría de todas formas, pero sin deberle nada al miedo ni a don Gonzalo. Cerró los ojos.
Afuera, sobre los tejados de Toledo, la noche de diciembre era fría y despejada y completamente silenciosa. La verdad no llegó como él esperaba. No fue una confesión. No fue una carta encontrada por casualidad. Fue don Fulgencio, el administrador de las tierras del sur, el mismo que Edmundo había reprendido en octubre, quien apareció en el estudio una mañana de enero con el sombrero en la mano y la expresión de quien ha estado cargando algo demasiado tiempo y ha decidido, finalmente, soltarlo. Habló durante 20 minutos, contó sobre don Evaristo y los contratos dirigidos, sobre las comisiones que don Gonzalo cobraba por arrendamientos que se cerraban por debajo del valor real, sobre los registros que se mantenían opacos deliberadamente para que nadie pudiera ver el patrón completo, y contó, casi de pasada, como quien menciona algo que asume que el otro ya sabe, que don Gonzalo había sido el mismo hombre que 3 años atrás había presionado a la familia del prometido de una joven de Cuenca para que rompiera el compromiso, porque esa joven, hija de don Patricio Albornoz, había empezado a hacer preguntas incómodas sobre ciertas deudas que su padre tenía con la casa Zuloaga. Deudas que don Gonzalo administraba, deudas que no debían salir a la luz. Edmundo no interrumpió. Cuando don Fulgencio terminó, hubo un silencio largo. «¿Por qué me dice esto ahora?», preguntó Edmundo. Don Fulgencio miró el sombrero entre sus manos. «Porque la señorita Albornoz nunca me trató como un enemigo», dijo, aunque tenía razones para hacerlo. Edmundo lo despidió. Se quedó solo en el estudio. Abrió los registros que Valentina había dejado marcados en octubre. Los leyó de nuevo, pero ahora con el mapa completo. Cada discrepancia encajaba. Cada cifra que no cuadraba tenía nombre y dirección. El esquema era elegante en su sencillez. 3 años de un duque que no miraba, un administrador cómplice y un primo que cobraba en silencio. Y en el centro de todo, sin saberlo, sin buscarlo, una mujer que había ordenado los papeles con tanta precisión que había hecho visible lo que llevaba años escondido. Edmundo cerró el registro. Se puso de pie. Valentina estaba en el jardín cuando escuchó sus pasos. Era una mañana de enero fría y despejada, con el sol bajo sobre los rosales sin hojas y el aire quieto de los días de invierno que en Toledo tienen una claridad particular, como si el frío limpiara todo lo que el otoño había dejado turbio. Edmundo cruzó el jardín sin detenerse. Llegó hasta donde ella estaba. Se quedó de pie frente a ella. No había en su cara la expresión controlada de los primeros meses. Había algo más directo, más costoso. La cara de un hombre que ha pasado la noche entera llegando a una conclusión que no le gusta, no porque sea falsa, sino porque implica que estuvo equivocado. El silencio entre los dos duró lo que duran las cosas que importan antes de decirse. «Debí preguntarle a usted primero», dijo. Eso fue todo, sin disculpa elaborada, sin explicación larga. Sin los bordes retóricos con que los hombres de su posición y su época aprendían a rodear las admisiones difíciles. Solo eso. 5 palabras que le habían costado toda la noche. Valentina lo miró. Buscó en su cara la reserva, el gesto de quien cumple un trámite. No encontró nada de eso. Encontró a un hombre de 37 años, que no estaba acostumbrado a estar equivocado, y que lo estaba diciendo de todas formas, porque era lo correcto, porque ella se lo merecía, porque había aprendido, en algún punto de esa larga noche de enero, que llegar tarde tiene un precio y que esta vez no estaba dispuesto a pagarlo. «Lo sé», dijo ella, en voz baja. No dijo que estaba bien, no dijo que no importaba. Porque no estaba completamente bien, y sí importaba, y los dos lo sabían, y precisamente por eso valía más que cualquier cosa que hubiera podido decir para suavizarlo. Edmundo asintió. Una sola vez, querido el gesto de quien recibe algo justo, aunque duela. Se sentó en el banco de piedra junto a ella. El sol de enero daba sobre la fuente de mármol y los rosales sin hojas. Ninguno de los dos habló durante un rato.
Era el primer silencio de toda esa historia que no tenía nada que esconder. Enero terminó. Febrero pasó con sus días cortos y sus noches largas, y con ellos, despacio y sin declararse, algo que cambió la temperatura de la casa. No hubo un momento único. Fue una acumulación de cosas pequeñas que juntas tenían un peso que ninguna sola habría tenido. Edmundo empezó a aparecer en los espacios donde ella estaba, sin pretexto declarado, sin la excusa de los documentos o los asuntos de la casa. Una tarde la encontró en el jardín podando los rosales con unas tijeras que había pedido prestadas a doña Hortensia y se quedó de pie a su lado mirando las ramas sin decir nada durante 10 minutos enteros. Ella no preguntó qué hacía allí. Él no lo explicó. Valentina dejó de medir cada palabra. Hablaba con él como hablaba con doña Hortensia. Directa, natural, sin los bordes cuidadosos de quien recuerda en todo momento la distancia que hay entre los dos. Una noche en la biblioteca discutieron durante media hora sobre si los ríos del sur tenían más historia que los del norte, y ninguno de los dos ganó y ninguno de los dos quiso terminar la conversación. Don Gonzalo fue convocado en febrero. Edmundo lo recibió en el estudio con los registros sobre la mesa. Todos, ordenados con la precisión de Valentina, con las discrepancias marcadas y los nombres escritos al margen con letra clara. No hubo acusación dramática, no hubo amenaza. Edmundo presentó los números con la misma frieza con que firmaba contratos. Don Gonzalo sostuvo la sonrisa el tiempo que pudo. Luego la dejó caer. Salió del palacio de los Zuloaga esa tarde sin la administración del patrimonio, sin la reputación que había construido durante décadas y sin la posibilidad de volver. Y lo supo antes de cruzar la puerta, en el momento en que Edmundo le dijo, con voz absolutamente tranquila, que don Fulgencio había hablado. Valentina no supo los detalles hasta días después, cuando don Aurelio se lo mencionó de pasada. Ella no hizo preguntas. Pero esa noche, en su habitación, miró por la ventana el jardín oscuro y los rosales sin hojas, y pensó que algunas cosas tardan en llegar, pero llegan con la exactitud de lo que siempre debió ocurrir. La mañana de Pascua llegó con campanas. Las de la catedral primero, ese repique grave que en Toledo lleva siglos, siendo la primera voz del domingo de resurrección. Luego las de San Juan de los Reyes, luego las más pequeñas, uniéndose una a una sobre los tejados de piedra. Edmundo las escuchó con los ojos abiertos, se levantó antes del alba, se vistió despacio. Antes de bajar, hizo una sola cosa. Fue de reloj en reloj por los pasillos del palacio y los fue poniendo en hora, uno por uno, con la llave pequeña que había guardado en el cajón del escritorio durante 3 años, sin saber exactamente por qué no la había tirado. 6 relojes, 6 veces el mismo gesto. Cuando el último empezó a andar, el palacio entero sonó distinto. Bajó al jardín. Valentina ya estaba allí. Estaba de pie frente a la capilla, no junto a la puerta, sino a unos pasos, con las manos quietas a los costados y la vista en la puerta cerrada. No había entrado, no había empujado. Solo estaba allí, en ese amanecer de Pascua, esperando algo que no había pedido y no estaba segura de que fuera a llegar. Edmundo cruzó el jardín despacio. Se detuvo a su lado. Los dos miraron la puerta. El sol de abril empezaba a calentar las piedras con esa luz de Pascua, que tiene un color distinto al de todos los otros días del año. Más dorada, más antigua, como si la piedra misma la hubiera guardado durante toda la Cuaresma para soltarla ese día. Edmundo extendió la mano hacia la puerta, la abrió, y esta vez no la cerraría. La luz de la mañana entró directa sobre el altar, sobre los cirios que Valentina había dejado la víspera sin decir nada a nadie, sobre las 3 rosas blancas que había cortado de los rosales que ella misma había plantado,
sobre la imagen que había estado 3 años cubierta bajo un paño gris y que esa mañana tenía los brazos apenas abiertos hacia la luz que entraba. Edmundo se quedó en el umbral. No dijo nada durante un momento. Miró el altar, miró las flores, miró el espacio que había condenado a la oscuridad el día que enterró a Esther y que esta mañana, por primera vez, no lo aplastaba. Lo recibía, como recibe un lugar a alguien que ha estado mucho tiempo fuera y regresa sin saber si todavía pertenece allí y descubre que sí. Entró, se arrodilló frente al altar. Valentina entró detrás, se arrodilló a su lado. No detrás, no a distancia prudente. A su lado, sobre la misma piedra fría, con la luz de los cirios sobre los dos y las campanas de Toledo llenando la mañana desde afuera. Estuvieron en silencio un rato largo. Luego Edmundo extendió la mano sobre la piedra con la palma hacia arriba. No era un gesto pequeño. Era para un hombre que había pasado 3 años sin pedir nada a nadie, el gesto más grande que sabía hacer. Valentina bajó la vista hacia esa mano. La miró un momento. Ese momento en que no se mide lo que se ofrece, sino lo que costó ofrecerlo, lo que significa aceptarlo, lo que cambia para siempre. Puso la suya encima. Edmundo cerró los dedos sobre los de ella. Despacio, con la certeza de quien ya no está midiendo si se lo merece. «Quédese», dijo en voz baja. «Ya me quedé», respondió ella. Y en esas 3 palabras estaba todo. Todo lo que habían construido sin nombre tenía nombre ahora. Y los dos lo sabían. La capilla nunca más volvió a tener polvo en las bisagras. El jardín recuperó manos que lo cuidaran. Y con el tiempo, las manos de los dos, los relojes del palacio de los Zuloaga siguieron andando sin excepción, marcando una hora que ya era otra. Y con el tiempo, los hijos que vinieron después trajeron risas y pasos nuevos a la casa, mientras la memoria de Esther seguía habitándola con la ternura respetuosa de todo lo que fue amado de verdad. Y cada Pascua, desde ese año, la capilla se abría con la primera luz de la mañana. No porque alguien lo ordenara, sino porque en esa casa habían aprendido, de la manera más lenta y más real, que algunas puertas no se cierran para siempre. Solo esperan a que alguien esté listo para empujarlas. Si esta historia llegó a su corazón, me alegra mucho. Si quiere seguir recibiendo historias como esta, suscríbase al canal y active la campanita. Y cuénteme en los comentarios, ¿hubo alguien en su vida que, sin pedirle nada, le devolvió las ganas de empezar otra vez? Comparte este cuento con quien lo necesite escuchar. Hasta la próxima historia.